expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de este. Presentamos Con Iván Quijote y sus invitados, todos los sábados de 11 a 2 del mediodía. ¿Cuánto es que? Tratamos todos los temas de la ¿Cuántos años estamos celebrando? Más servicios por la exitosa. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, Hub de las Américas y Centro Logístico Continental realizarán una inversión histórica para la rehabilitación de sus dos pistas y de las calles de rodaje, garantizando más seguridad y eficiencia por los próximos 20 años. La obra será planificada en... Buenos días amigos, buenos días. Trabajadores panameños que construyen aquí Buenos días. un futuro mejor. Messi, Gobierno Nacional con paso firme. Trujillo y Iván. No te lo gastes todo, mi friend. Siempre hay que hacer un... Claro, un ahorrito, papá. No hago nada, voy a tener que abrir una cuentita en la caja de ahorro para esa vaina. Claro, claro. Sin ver así, guapam, Yo bueno, era niño, mi viejo me ahorraba ni 5 palos. en la caja de ahorro. Y me hacía... Y me entregaba la alcancía. Rogelio Nicosia, Así, los campeones del motociclismo en Panamá. 5 palos. Y después todo, ¿quién quedó campeón del béisbol? No se sabe. No sé. Yo no vi el, no vi el, anoche no lo pude ver. No lo vi tampoco. No hay la emoción de antes, ¿verdad? Que todo el mundo porque era Sí, ahora ya todo el mundo es futbolero, ya nadie es futbolero. ahora. Pero no es la serie final. Sí, la No, final. era... Sí, ya, no puede No, ser. faltaban 2 juegos. Si ayer ganaba no sé quién era, y ya quedaba campeón. Si no, le quedaba el de hoy. No sé, es que no sé quién es. Serie final. Sí, la final ya. Yo ni... Sí, pasó ni... yo pensé que todavía estaban sacando No, ya. los que iban para la final. Kujum. Kujum. Kujatum. La murga de Panamá. La murga de Panamá. Un camino. Ya. Buenos días, orgulloso día. Iniciamos el mes de noviembre porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Iniciamos el mes de noviembre que es el mes de los panameños, papá. Es el mes en que celebramos cuántos años de cumpleaños. Bueno, según ChatGPT, Ay, ay, opa, ay, papá, ay, ay, 2025 menos 1903, 122 años de independencia. Bueno, es la separación de Panamá, es de separación de Panamá de Colombia, pero igualmente ya se estableció como independencia. 122 Para que escuchen años. los señores de Colombia, ¿ah? No, los señores no, uno. Un señor de Uno, Colombia. sí, los Somos de panameños, los de somos Colombia todos. están claritos. Uno que está hablando boberías allá en Y Colombia. somos hermanos los colombianos y los panameños. todos Así una vez. mismo es. Samet Bana, buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Ey, por ahí hay que caerle a Samet. Samet nos tiene a nosotros en deuda, tiene una deuda con Arosemena. nosotros.
Samé todos los sábados. Yo creo que vamos a tener que invitarnos nosotros ya, Néstor. Sí, hermano, porque vamos a invitarnos nosotros porque ya... Oiga, y ese sombrero, señor director, hombre. Bueno, empezamos el mes de la patria, un mes, ahí está una llamada. Nos sentimos muy orgullosos de ser panameños, 122 años de la separación o independencia. La verdad es que es independizarse de una nación. Totalmente de acuerdo. Sí, es la separación porque nos habíamos unido voluntariamente, pero es prácticamente una separación o independizarnos de Colombia. Porque si no, no hubiéramos podido hacerlo en aquel momento. Exactamente. Entonces, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos los panameños, como siempre, de este mes en la cual se celebran constantemente fechas. La historia panameña es muy rica. Exacto. Y muy interesante. Hay países que tienen una celebración un día o 2 días, pero Panamá hubo movimientos y coincidieron en el mes de noviembre, hubo movimientos primero de España y después de Colombia en el mismo mes de noviembre, en diferentes épocas, diferentes años, pero en el mes de noviembre. Entonces, los profesores procuraron eso, hasta ¿verdad? Sí, Coordinaron de que el mes de noviembre se hicieran todas las actividades tendientes a darnos a nosotros una nación independiente y soberana. Y sobre todo una identidad. Y una identidad. Pero Panamá históricamente no sé qué tiene, porque todo el mundo lo pelea. Primero los españoles. Y de hecho la historia nuestra siempre fue una historia diferente, porque Panamá... El oro. Sí, claro, el oro y todo lo demás. Quiero que sepan. Todavía siguen peleándose. El que está hablando ahí es nuestro señor productor, el señor Jimmy Trosh. Jimmy Trosh, de la hermana. No, pero fíjense que Panamá desde los tiempos de la conquista española, Panamá siempre fue un país de paso, pero además de que fue de paso, fue un país importante para el desarrollo, porque en realidad Panamá no fue esclavista quizás como los países en Sudamérica. Sí, obviamente teníamos los esclavos y teníamos los empleados, pero no fue esclavista como los países en Sudamérica. Más comercial. Porque Panamá era siempre comercial y tenía ese movimiento logístico de toda una vida. Por eso es que cobraba esa importancia. A través de Panamá se saqueó el Perú. Y tantas cosas más que sucedieron, inclusive el ferrocarril que pasaba por aquí precisamente para la interconexión que se quería con el sur de América. Entonces, y Chiriquí Land Company y todo lo demás que pasó desde aquí hacia los Estados Unidos para las cuestiones, todo lo que era el intercambio comercial. O sea, Panamá siempre le cobró esa importancia. Por eso digo, ¿qué tiene Panamá que todo el mundo se lo pelea? Primero fueron los españoles, después han sido los colombianos, ahora son los gringos, no jodas. Sí, la verdad es que Panamá siempre, por su posición geográfica, Néstor, no podemos desatender el destino que nos dio el Creador. Que nos dio Dios. El destino que nos dio el Creador, y fue detectado no ahora con los que creen que ahora Exacto. descubrieron América, no. Exacto. Desde que los europeos, antes, porque ya los indígenas estaban, los originarios estaban radicados en Panamá. Ya había originarios radicados en Panamá que habían descubierto las bondades que tenía el istmo panameño en cuanto a biodiversidad, alimentación, y aquí vivían. Es verdad. Aquí vivían. Entonces ya desde antes de los europeos ya había seres humanos que habían comprobado las bondades. Que hacían su paso. Es que Panamá emerge hace como 12 millones de años atrás. Así es. O un poco más. La verdad es que tengo que verificar la cifra. ChatGPT, ahora le metes... ChatGPT, ahora le digo, ¿hace cuántos años emergió el istmo de Panamá? Por eso que nosotros no tenemos grandes hallazgos de esos prehistóricos. Sin embargo, después que emerge, cobramos la importancia de paso. Es por eso que tampoco tenemos asentadas tribus precolombinas que hayan sido de gran importancia, como los mayas, los incas, los aztecas. ¿Me explico? Sin embargo, siempre fue país de paso, tuvo una importancia logística de toda una vida, desde los animales hasta las tribus. La biodiversidad. Entonces Panamá, y alguien que se me olvidaba mencionar, no solamente los españoles, los colombianos, los gringos, también los franceses. También vieron la importancia de Panamá. Después de los españoles, los franceses. Sí, señor.
los gringos vinieron pues ya cuando estaba todo desarrollado, que no se crean que ellos fueron los que hicieron, sí, por los 1800 por allá. Exacto, que no se crean que ellos hicieron pero el estudio de tal. Eso se lo vendieron los franceses y los tipos compraron la idea y desarrollaron lo que desarrollaron, pero no fueron los que desarrollaron el canal. Así mismo esto cobra importancia desde el tiempo precolombino, cuando los primeros así mismo hay que reconocer a los franceses, porque los franceses, primero los españoles, porque pues establecieron una camino ruta, de cruces, el camino real. El camino de cruces, establecieron una ruta, detectaron, identificaron, hicieron sus mediciones y entendieron que Panamá era el mejor país o la locación de tierra para poder ir ampliando o aumentando las tierras conquistadas. Claro. Entonces ya los españoles detectaron Panamá. Es que ¿cómo se llama? Y no lo detectaron porque ellos tenían una varita mágica o levant. No, ellos lo detectaron porque hicieron una relación con los aborígenes, con los originarios en Panamá. Claro que sí. Porque ellos primero estaban arriba, en el Caribe. Así es. Y después hicieron relación y comenzaron a bajar. Les dijeron, los indígenas los fueron llevando y les fueron enseñando en el Mar del Sur. Ahí entonces así fue cuando Pedraria entonces descubre exactamente con el grupo la situación del Mar del Sur. Lo que pasa es que Panamá siempre ha tenido esa importancia logística. O sea, la gente no puede soslayar eso. Siempre ha tenido esa importancia logística. Y hablando con un chef una vez, saludo al señor Julito Pasco, nuestro amigo Julito Pasco, el chef Julito Pasco, claro. Quien nos hablaba sobre la importancia. Panamá fue la nevera de América Latina, porque los animales venían en pie y aquí se conservaban los animales para después redistribuirlos hacia otros países para hacer lo que ibas a hacer. Igual algunos cultivos, nosotros éramos la nevera para muchos países de la redistribución de la riqueza. Acuérdense que los animales y las plantas venían por barco. Así mismo es. Y no venían en 2 días. Exacto. Ni en 3 días. Así mismo. Entonces, como venían deshidratados, venían las plantas o los cultivos o los sembrados o las semillas venían tomando agua de salitre, tenían que llegar a un punto donde se asentaran y pudiese hacer, como tú dices, la importancia logística para la redistribución. O sea, nuestro centro logístico desde el Canal de Panamá como transporte y las zonas libres tanto del Pacífico como del Atlántico, o sea, ya se veían vislumbradas desde el camino de cruces que vislumbraron los españoles. Lo que pasa es que ellos no lo pusieron en función. Los franceses, con la situación del canal del Suez, trataron de construir un canal por Panamá. No pudieron porque los vencieron muchas situaciones de tipo natural y los Estados Unidos sí tenían el poder. Y la plata. Y lo terminó la plata. Y la plata. Porque los franceses se quebraron. Sí, señor. Los franceses eran una empresa privada, no era el gobierno. No, era una empresa privada. Y los Estados Unidos sí, el gobierno sí. Inclusive ellos comenzaron a vender acciones del canal de Panamá. ¿Verdad? En Europa. Bueno, entonces, para que estemos claros, Panamá... Y creo que vendieron el canal en $40,000. Baratís. Yo lo he comprado una vez. Ahora hubiéramos hecho un pulvario y... Pero yo voy a decir una cosa. ¿Qué? Pero yo voy a decir una cosa. Entonces, así como a veces, porque yo en estos días vi hace mucho tiempo atrás, hace un par de años, creo que uno o 2 años, ¿se acuerda, señor director, que había esas propagandas de panameños afrodescendientes que vivían en Estados Unidos, que estaban de acuerdo en entregar nuevamente el canal? ¿Usted sabe quién le dio la importancia económica al canal de Panamá? No se le dieron los Estados Unidos. Ellos hoy cuesta lo que cuesta el canal de Panamá por la visión que tuvieron los mismos panameños que trabajaron en el canal de Panamá, sí con el gobierno de los Estados Unidos, pero vieron la importancia económica y triplicaron o cuadriplicaron o quintuplicaron su valor, porque comenzaron a ver todo eso y hoy funciona como funciona y funciona a la perfección. Así mismo es, Néstor. Entonces, el 5% del producto mundial. Y quiero que sepa que se mueve aquí en Panamá. Sí, señor. Bastante. Del producto mundial de la logística. De la logística, bastante. Porque el 12% creo que lo tiene el canal del Suez. Y con luces a seguir incrementando y claro, seguir mejorando. Claro, hay que ver las políticas externas. Ojalá alguien nos explique bien sobre ese asunto,
para que podamos seguir creciendo como país. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos, Néstor, de ser panameños. Ya hablamos un poquito de la génesis o la historia de cómo, nuestro país. Bueno, nos independizamos de la corona española. Vamos a esperar. Ahora va a venir un compañero. Esperemos que llegue. Cristian. Si Cristian llega. El historiador. Si no podemos nosotros. Un muchacho de 23 años, pero con mucha idea. Mucha historia. Podemos hablar un poquito porque tuvimos un gran maestro que en paz descanse. Oye, sí. El gran Villa. Andrés Villa. Y Julito Linares. Que venía, y Julito Linares, que venían aquí constantemente y hablaban un poco de historia. Entonces empezamos a querer y a poder entender un poquito más de nuestra historia. Entonces, Simón Bolívar andaba por allá por Sudamérica, dándole a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a los países de Sudamérica esas independencias o separarnos o quitar el colonialismo, quitar el mando de la corona española en estos países. Eso nos motivó a los panameños a hacer lo mismo. Entonces los panameños se independizan de España. 1821. El 28 de noviembre, que el 28 de noviembre vamos a celebrar. Por eso es que el mes de noviembre hay mucha celebración. Eso fue el 28 de noviembre de 1821, por allá. El grito de independencia. Y entonces cuando nos independizamos de España, buscamos el amparo de esa gran Colombia que estaba liderizada por el comandante Simón Bolívar, y nos juntamos voluntariamente a la Gran Colombia. Después que estábamos ya en una posición de ser parte de un conglomerado de América sin injerencia europea, el trato de esa dirección política no era cónsono con lo que los panameños esperábamos. Éramos como el patio trasero, como que no visualizaban la fuerza de Panamá, no visualizaban y nos tenían en el olvido. Políticamente, económicamente, médicamente, todo, estábamos como rezagados. Entonces, nuestros próceres, los que dirigían o los que tenían injerencias políticas en Panamá, en el Istmo de Panamá, deciden separarse de la Gran Colombia o de Colombia y ser una nación. Estratégicamente no hubo un solo disparo, fueron muy inteligentes, hicieron las alianzas necesarias para poder llevar adelante la misión de ser una nación, y el 3 de noviembre de 1903 se concreta esa gestión de los líderes políticos del Istmo y nos convertimos en una nación. Panamá se convierte en un país. Eso fue el Congreso Anfictiónico, ¿no? Correcto. Esa es la única. El Congreso Anfictiónico era una reunión que iba a hacer Bolívar. ¿Qué hizo Bolívar? Pero no vino él. No pudo venir él. Exacto. Pero bueno, él es la única foto o el único retrato donde sale Simón Bolívar sin uniforme militar. Y él decía, había una frase donde cobró importancia a Panamá, porque se vislumbraba que el Istmo de Panamá iba a ser la capital de toda la Gran Colombia. La Gran Colombia es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Así es. 3 o 5 naciones, sí. ¿no? Y falta la quinta, que no sé cuál, no me recuerdo cuál era. Yo no sé si Perú estaba involucrado en ese Pero tema. no, porque va a ser el virreinato del Perú. Entonces era Colombia, Panamá, Venezuela. Ya. Ahí llegó nuestro Salvador. Sí, ahí será, espero. Y él mismo mencionaba, él mismo decía, qué bonito sería que el Istmo de Panamá fuera como el de Corintio para los griegos. Pero para los griegos esa era una situación lo más grande en cuanto al arte, en cuanto a todo. Entonces era algo interesante que él mencionaba por la importancia que cobraba el Istmo de Panamá. Así mismo es. Así que la verdad es que yo sé que hay muchos panameños
Tú sabes, a veces nos sentimos muy inconformes los panameños con las realidades de lo que está viviendo. Hemos tenido muchas decepciones con los dirigentes políticos. Para no entrar en el tema político, el panameño muchas veces se siente decepcionado de algunas cosas, pero no podemos, dentro de la imperfección y dentro de las cosas malas, no podemos desconocer que Panamá es un gran país, claro que sí, con sus defectos y sus virtudes. Panamá es una gran nación envidiada por muchos. Tal vez algunos nos sentimos, algunos se sienten que, por ahí escuché algunos que yo no tengo ganas de nada, yo no tengo ganas de celebrar, yo no tengo ganas de no sé qué, pero tenemos que sentirnos orgullosos de esta nación. Vuelvo y repito, con sus defectos y sus virtudes, con lo imperfecto de la democracia panameña, es una gran nación. Hay cosas que mejorar, claro que sí. Hay muchas cosas que mejorar, y no solamente en Panamá. Los grandes países desarrollados también tienen que mejorar muchas cosas. Estados Unidos tiene que mejorar muchas cosas. Europa tiene que mejorar muchas cosas. Pasa, director, China tiene que mejorar muchas cosas. Claro. O sea, no es que Panamá ya, o sea... Pero es que, director, es que nosotros nos comparamos nosotros, y me incluyo todo el pueblo panameño, nos comparamos nosotros con nosotros mismos. Nosotros debemos compararnos con otros lugares y ver cuáles son cuáles son nuestros temores, nuestros golpes y demás, y saber cómo podemos seguir hacia adelante. Sin embargo, comparándonos con otros países, nuestro entorno es bastante tranquilo, es un entorno seguro, y la seguridad todos sabemos que es una sensación, pero ¿qué da esa sensación? Lo que nosotros tenemos alrededor. Lo que sí debemos nosotros comenzar a vislumbrar y comenzar a ver es que Panamá nunca ha sido un país que ha tenido inflación ni nada. Digo, además del dólar y otras cosas, es por la producción general de otras situaciones y ¿cómo se llama? El control que se puede tener sobre la población, que no es tanta. Entonces, esto se hace porque, y quiero mencionarlo al pueblo panameño, porque tenemos que comenzar a ver y a vislumbrar otras cosas que puedan mejorar la economía del país. Si hoy el Canal de Panamá, que ha sido una empresa exitosa, y no podemos solamente echarnos a dormir en ese tipo de empresas, tenemos que ir desarrollando otras empresas, precisamente para nosotros no pagar los mismos impuestos que se pagan en Europa. La gente me dice que no, pero es que en España tal cosa, no, es que en Estados Unidos tal vaina, sí, pero ellos pagan el 40% de sus situaciones, hasta el 50% o el 60% de su producción, de sus ingresos a la nación, para ellos tener todo lo que tienen que tener. El panameño de vaina paga el 26%, y ese porcentaje se paga, porque hay empresas alrededor que nos están sosteniendo. Por eso es que de alguna forma, ahora que vayan a ver la situación de la discusión de la mina, podamos ver con luces largas realmente qué es lo conveniente del país. Yo en algún momento estuve en desacuerdo con la situación de la mina, pero estuve en desacuerdo por la situación del contrato. Entonces hay que ver todo lo que está bajo la tierra, bien siempre lo ha dicho el señor director de este programa, todo lo que está debajo de la tierra es nuestro. Y además de eso, la industria pesquera, la industria bananera. Panamá tiene mucho que ofrecer al mundo, no solamente es un canal, también es su gente, porque su mano de obra, además de que es educada, también es noble, y el panameño es trabajador. Entonces nosotros tenemos mucho que ofrecer, y no tenemos que estarnos lamentando. Nosotros podemos trabajar y desarrollarnos para ir haciendo lo que hay que hacer, pero también tenemos que saber que la empresa privada es el motor del país. No podemos esperar que el gobierno nos dé todo para sobrevivir. Nosotros tenemos que echar hacia adelante y ser panameños ante todo. Así mismo es, hombre, siéntanse orgullosos. Yo me siento muy orgulloso, y tenemos que contagiar el orgullo de ser panameño a todos los panameños. Sí, hay que mejorar muchas cosas, está bien, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir cada 5 años escogiendo a las personas que de verdad van a mejorar la calidad de vida de los panameños. Es verdad, tenemos muchas bondades, van a desarrollarse más proyectos. Fíjate, el canal va a desarrollar 2 puertos nuevos, va a desarrollar una cuestión para trasiego de gas, gasoducto, como lo hemos hablado aquí, o sea, que hace el oro y el cobre bajo la tierra.
Yo entiendo perfectamente los ambientalistas, sí, hay que cuidar el medio ambiente, claro que hay que cuidarlo, pero ¿qué hacemos con el cobre y el oro bajo la tierra? Cobre que necesitan y oro que se necesitan bajo la tierra. Me va a decir a mí, amigos y amigas que nos escuchan, si en Panamá encuentran petróleo en el medio de Darién, no se hacen las inversiones necesarias para sacar el petróleo que hay abajo de la tierra, porque los ambientalistas van a decir X o Y razón no, señores. ¿Qué hace el petróleo abajo de la tierra? ¿Qué hace el oro abajo de la tierra? Hay que explotarlo para poder que la nación que fue bendecida con estos materiales puedan sacar la materia prima, pueden sacar el mejor producto, o sea, los mejores beneficios, los mejores beneficios para su país. Entonces, entendamos bien qué es lo que se quiere. Es verdad, el gobierno pasado fue un desastre en el tema de la negociación con la mina, y los anteriores también fueron un desastre, porque le pateaban la pelota, y lo que estaban era regalando los recursos naturales de Panamá. Esa vaina se acabó. Esa pendejada que se acabe. Los puertos que paguen lo que tienen que pagar. Son socios, no son dueños del puerto, ni de la tierra, ni del área. O sea, Panama Ports o las empresas que están desarrollando los puertos no son dueños de esa vaina. Se le está dando una concesión, se le está dando la oportunidad de desarrollar un negocio porque no tenemos los recursos para nosotros desarrollarlo. Se le está dando la oportunidad de desarrollar un negocio, pero son socios con los panameños. La posición geográfica es de los panameños de Panamá. Las materias primas que están bajo la tierra son de Panamá. Pero es que lo que pasa es que, señor director, por eso es que yo siempre hablo de las intenciones. Nosotros tenemos a veces que medir nuestros votos y a veces nuestras posiciones en base a las intenciones de otras personas. Hoy sale, y yo lo tengo que mencionar lastimosamente, no es una situación de tipo personal, pero es una situación que es real y son los hechos, y los hechos son duros. El señor Ernesto Pérez Valladares negoció con la empresa de exploración al principio, de la explotación de una mina, el 98% de las riquezas para ellos y el 2% de las riquezas para Panamá. ¿Quién hace un contrato de esa forma? Solamente yo puedo pensar en mi mente que hay dos tipos de negociaciones, o por ignorancia de la situación, o porque hay un interés dentro de las acciones de la mina. No hay ignorancia. Entonces la situación es la siguiente: el 98% y el 2% siempre se jacta el señor expresidente de decir que no, que fue exploración, sí, pero después continuó para la explotación. Y cuando le toca al señor Juan Carlos Varela, que también vamos a mencionar un nombre, mantienen el mismo contrato como estaba, no le hacen absolutamente cambios, o le hacen cambios mínimos cosméticos, y yo creo que peores en la situación de negociación, y Panamá queda con esa situación. En estos días estaba leyendo un artículo donde decía que ya la mina, o ya la empresa minera de First Quantum acaba de reconocer que el cobre y todos los demás materiales que se extraigan son de Panamá. Un país serio que se respete no comienza a hacer negociaciones del 2%, comienza a hacer negociaciones desde el 50%, porque es de los panameños. Y de eso hay que responder. Interesante e importante. Qué bueno que la empresa ha reconocido, porque a veces se creen los dueños de esa vaina. Por ejemplo, lo de Panama Port, tienen que entender que es de Panamá, la posición geográfica de Panamá. Pero se lo permiten tú pusiste la grúa. ¿Se lo permiten algunos políticos? Tú estás poniendo la grúa, perfecto. Sí. Pero la tierra y la posición geográfica que beneficia o que hace que las empresas vayan a tu grúa es porque Panamá es dueño de esa tierra. Pero es precisamente lo que estamos hablando. La empresa, y yo no le voy a echar la culpa a la empresa va a ir a ella. Y si ¿quién tiene que ir a la contraparte? Nosotros. Los panameños. Entonces los panameños tenemos que saber cómo negociar una situación de esa. Miramos para otro lado. No es que miramos para otro lado, es que el billete te doblega la mano. Te hace mirar para otro lado. Te hace mirar para otro lado, porque güey, te voy a ofrecer opciones. Sí, porque yo no puedo creer que tú por pendejo deja que hagan lo que les dé la gana. Claro, no estoy diciendo que nadie... Aquí hay autoridades marítimas, aquí hay ministros de no sé qué. Aquí hay suficientes profesionales para darse cuenta cuándo están torciendo brazos y cuándo no.
Entonces, que no me vengan con esa cuestión. Lo único que lo puede hacer no torcer el brazo es tener algún interés creado en alguna de las negociaciones. Eso es todo lo que está pasando. Así es, así que bueno, este mes celebremos con mucho orgullo el ser panameño. Hay que mejorar, sí, tenemos que mejorar. Muchas cosas, sí. Tenemos que empezar a mejorar muchas cosas, eso tiene que venir, definitivamente. Pero no podemos desconocer ni descuidar el orgullo que tenemos que sentir porque Dios nos dio la oportunidad de nacer en esta tierra. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, de crecer aquí, de desarrollarnos aquí, de ser parte de una familia, de una generación, de unos antecesores que estuvieron aquí, de nuestros padres, de los hijos que vamos a dejar. Aquí llegó el hombre de la historia. Llegó el hombre de la historia. Antes que entre el hombre de la historia, vamos a hablar rapidito que el presidente sancionó la ley de presupuesto para el 2026. 34.901 millones de dólares. Llega el hombre de la historia que nos va a salvar porque podemos estar hablando algunas imprecisiones. Pero el que tiene quítate esa mochila, quítate esa mochila de paracaídas y vamos a empezar a hablar de nuestra... ¿De qué estamos celebrando? El mes de noviembre, la fiesta patria. ¿Qué pasó el mes de noviembre? ¿Qué es la fiesta patria? ¿Qué es lo que pasó? Aquí estamos hablando más o menos que como más grande. Que lo pana está comiendo más, está comiendo más. Okay. Cuéntanos. Bueno, como todos como panameños debemos sentirnos orgullosos de la llegada del mes de noviembre, que es el mes de nosotros, nuestra patria. Las distintas fechas que ocurren en el transcurso del mes, cada una tiene una relación entre sí. El 3 de noviembre de 1903, que es cuando se decreta la separación de Panamá de Colombia, luego de casi muchos intentos separatistas que iniciaron en 1830 y 1831. ¿Qué pasa? Previo a eso, el 28 de noviembre de 1821, Panamá se independizó de España. Ese acontecimiento hace que Panamá se una voluntariamente a la Gran Colombia. Antes que siga, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La llamada adelante se cayó. Ok, quedamos en la independencia de Panamá de España. Okay. ¿Qué relación tiene eso con el 3 de noviembre? La separación consolida tanto la independencia de Panamá de España y por lo cual este último, Panamá, se une a la Gran Colombia voluntariamente, nadie lo obligó, voluntariamente se unió. Pero hay que comprender algo. Desde el inicio de la época departamental, Panamá quedó involucrada en la mayoría de las guerras civiles colombianas que ocurrieron en el siglo XIX, que siendo un ejemplo la Guerra de los Supremos y la última, la más conocida, que fue la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1903. Esta última empezó una rebelión liberal iniciada en el departamento de Santander, en Colombia. Incluso los liberales de aquí de Panamá recibieron el apoyo de lo que sería gobiernos liberales en Ecuador. Había un auge liberalista en Latinoamérica a finales del siglo XIX e inicios del XX. Tanto así que los liberales, como en la parte panameña, el futuro presidente de la República, que sería el doctor Belisario Porras, participó en lo que sería la incursión hacia Panamá, que terminó en la batalla del Puente de Caledonia. Él recibió el apoyo del presidente Zelaya de Nicaragua, entre otros gobiernos como Guatemala y El Salvador y Honduras, que eran de tendencia liberal, mientras que Ecuador también aportó con armas y hombres, y el gobierno de Venezuela en la época. O sea, el contexto de la guerra de los 1000 días fue muy amplio y terminó en 1903 y fue una de las causas de la separación de Panamá de Colombia. Pero hay que comprender algo. Panamá, ya aparte del intento separatista, se generó una crisis internacional en 1885, que fue cuando hubo una rebelión aquí en el Istmo, y por lo cual el levantamiento es apoyado por Washington, por los Estados Unidos, pero fracasa debido al apoyo chileno, que tenía una de las armadas más poderosas de la época, más avanzada que incluso la de los Estados Unidos. Creo que, si no me equivoco, el buque se llamaba Esmeralda, vino aquí a Panamá a impedir la rebelión separatista de 1885, respaldando al gobierno en Bogotá.
porque ya ese mismo año se había eliminado lo que sería la autonomía panameña del Estado Federal del Istmo. O sea, la nueva constitución colombiana en la década de 1880 eliminó ese planteamiento que a Panamá le otorgaba su autonomía, su jurisdicción de autonomía, que se creó con con Justo Arosemena. Nos la quitaron y En entonces nos pegaban nuevamente a Colombia y todo se tenía que manejar a través del Lima. En vez de ser todo el gobierno era centralista en Bogotá. Ya ahí comenzamos a ver la ya vaina. ahí vinieron los problemas. Entonces los fracasos. Los caudillos panameños o nuestros próceres empezaron a sentir que nos estaban quitando al istmo muchos logros políticos que teníamos, ¿no? Exactamente. Por lo cual, el conflicto de la Guerra de los 1000 días, junto a lo que sería el escándalo de Panamá de 1885, le dicen escándalo de Panamá porque tiene que ver con la construcción del canal francés, por una serie de irregularidades en lo que sería la distribución de fondos y la venta de billetes de lotería para la recolección de fondos para la construcción del canal francés. Esa era una de las causas, el escándalo de Panamá, el fracaso del canal francés por la fiebre amarilla y la malaria, la Guerra de los 1000 días, y que el gobierno de Bogotá tenía olvidado a Panamá era obviamente verdad, y los ingresos que Panamá recibía por su posición geográfica, el ferrocarril y entre otros, no llegaban a los beneficios de Panamá, por lo cual esas fueron una de las causas, junto al rechazo del Tratado Herrenheim que el Senado colombiano rechazó en 1903, hace que ocurra el levantamiento separatista que se termina consolidando el 3 de noviembre de 1903. Una curiosidad que aquí en Panamá debemos aclarar es que previo a que Manuel Amador Guerrero fuera elegido presidente de la República, el primer mandatario de la época republicana para muchos es Demetrio H. Britt. Es el primero que se consolida y junto a la Junta Revolucionaria de Gobierno o la Junta Separatista, que estaba José Agustín Arango, entre otros, fue la que terminó de consolidar lo que sería la rebelión de 1903. En San Felipe, por eso el Palacio Municipal se llama Palacio Demetrio H. Britt, que es donde se reunieron ellos y donde salieron al parque a declarar entonces la separación de Colombia. Por lo cual el general que casualmente ayer el palacio fue encendido, el Palacio de Demetrio Britt fue encendido. Los concejales se reúnen todos los 31 con el alcalde de la ciudad y hacen un alumbrado del Palacio Demetrio Britt y se les buscan a algún folclorista o alguien reconocido que que impulse la panameñidad, y se les entrega la llave de la ciudad en esa actividad. O sea, anoche a las 7 de la noche se encendió las luces y se le otorgó a no me acuerdo el nombre del programa de Canal 13, hecho en Panamá, uno de esos programas, que el de Canal 13, a los panameños, el de que es el de Canal 13. Bueno, se le entregó a los panameños, se le entregó la llave de la ciudad precisamente porque ellos impulsan la panameñidad. Entonces esa actividad se hace en el Palacio Demetrio Britt, conmemorando precisamente esa actividad o conmemorando precisamente que esa persona, Demetrio Britt, fue el primero que fue escogido por nuestros próceres para que liderizara el movimiento y liderizara los primeros días de nuestra separación de Panamá y Colombia. Exactamente. Bueno, es un dato muy interesante que quizá muchos, por ejemplo, no conocían. Esa parte sí no la conocían. Está bien. ¿Viste que todos los días se aprende algo? Sí, todos los días se aprende algo. Entre otras, sí, por así decirlo, la separación de Panamá y Colombia trajo algo que a lo largo del siglo XX afectaría mucho a Panamá, que 15 días después se firma el Tratado Hay-1-Varila el 18 de noviembre de 1903, y ese tratado, a diferencia del Herrenheim que nomás concedía a Estados Unidos 100 años de uso del canal y de manejo del mismo, el Herrenheim, el Tratado Hay-1-Varila cede
el concepto de la perpetuidad. Otro factor de eso sería, en el Tratado Herrenheim, era que solamente se le daba 7 millas del control de la franja canalera, mientras con el Haibun Varila aumentó a 10 millas, incluido territorios que ellos exigían. Podría ser la base, como ejemplo ocurrió con la base de Río Hato, los 125 sitios de defensa militar que se firmaron a lo largo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Que no estaban dentro de la franja canalera. De la franja canalera. Eran puntos estratégicos que ellos habían... La isla de Taboga, entre otras. La separación de Panamá y Colombia generó múltiples consecuencias. El Tratado de Varila, se crea la primera constitución en 1904 y ahí es donde es elegido Manuel Amador Guerrero como el presidente oficial de la República en Panamá. Un año después, que se ya consolida como el mandatario panameño, el primero oficialmente de la lista. La primera elección popular. Posteriormente vendría en la década de 1900. Sí, porque en la separación no había tiempo para hacer elecciones, o sea... Tenía que coger un gobierno provisional rápido. Y lo importante de la separación era que tú tenías que... Lo que se hacía era una conspiración que tendría consecuencias políticas con tu vida. Recuerda que en ese tiempo cualquier tipo de alzamiento se neutralizaba con bala o te ahorcaban. Entonces lo que estaban haciendo los próceres en ese momento tenía que tener mucho cuidado con quienes se enteraban y cómo que no hubiese fuga de información para poder que resultara como resultó en el éxito, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ellos no podían estar y que, bueno, vamos a hacer esto y vamos a llamar una elección, nos separamos el 3 y el 10 llamamos elección. No, calladito, se consolidó el movimiento, se llevó a cabo la separación y después de un año de perfeccionar o de empezar el control de nuestra nación, entonces se llamó una elección para escoger al presidente a Manuelito. Algo que se identifica de la creación de la Junta Provisional de Gobierno y la elección de Demetrio Echevrit es que al separarse Panamá de Colombia necesitábamos reconocimiento internacional. Los primeros países que reconocieron a Panamá fueron Estados Unidos, Francia, Costa Rica, Rusia, la China de la dinastía Qing o Qing, fueron los primeros países que reconocieron a Panamá. Colombia no reconocería a Panamá hasta 1918 y 1924 finalmente por la firma del Tratado Victoria Vélez, que delimitaba los límites fronterizos en Alto Limón, entre otros ahí en la provincia de Darién. Pero el Urrutia Thompson, literalmente Estados Unidos, era un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia que les daba perdón y algunos beneficios económicos por la pérdida de Panamá, según ellos, que era lo que más les dolía, porque Panamá en cierta medida le daba beneficio económico a Colombia. Claro. Hasta que sería el 5 de noviembre que en Colón se consolidaría la separación de Panamá y Colombia, y es porque la mayoría de los líderes militares o los batallones que venían aquí a frustrar la separación de Panamá y Colombia son detenidos en el vagón del ferrocarril que venían hacia la ciudad de Panamá. Cierto. Venían a apagar o apaciguar el movimiento separatista. Exactamente. Y en Colón lo detienen con alianza de los Estados Unidos, porque el tren era manejado por los Estados Unidos. Sí, la compañía estadounidense. Entonces ellos tenían que montar a todos los soldados que venían a reventar aquí a los panameños, lo iban a montar en el tren, pero pararon el movimiento y creo que trajeron a un solo panameño, a un solo colombiano, que al final tuvo que regresarse con un recursito y decidieron no hacer nada porque ya estaba consolidado. Una pregunta para repartir a los muchachos. Para los soldados que estaban allá en Colón. Ahí entonces se consolida la separación de Panamá y Colombia. Por eso es que el 5 de noviembre para los panameños es importante y para los colonenses sumamente importante, pero para los panameños es importante porque evita... Además de que estaba el acorazado en... Sí, evitan que los soldados hubieran llegado acá y nos hubieran reventado, porque, porque la fuerza militar que venía era más poderosa que la fuerza militar que
que existía aquí en Panamá. Y Y aquí no había gringos militares No, en claro. ese momento. Los gringos estaban en la bahía de Panamá Exacto, viendo el en el- movimiento de la en separación. el acorazado. Como siempre. Sí, Tan de que. Sí. Porque el 20 de diciembre también estaban de que. Estaban ahí en Déjalo para ver. Pero bueno, qué buena. Por eso es que nosotros mencionamos al principio que la historia de Panamá está llena de tantos detalles y tantas fechas, porque no solamente fue el 13, sino que, fíjate, el 5 fue determinante para que el 3 tuviera éxito. Exactamente. Entonces es importante los colonenses la acción, porque los colonenses estaban también atrincherados y con la misión de reventar lo que pudiesen allá, aguantar, pelear lo que pudiesen allá para que se consolidara el movimiento acá en Panamá. O sea, era un momento tenso en Panamá porque podía resultar bien o resultar mal. Y resultar mal, ¿qué iba a pasar? Que iban a capturar a todos los golpistas Y lo iban a matar. y lo iban a matar. No, A Paredón, y- así como le pasó a Victoriano. A Victoriano. Victoriano Lorenzo. Ese fue otro de esa fue O otra sea, que de se las están jugando causas. la vida, no es solamente que estamos, bueno, vamos a independizarnos o vamos a separarnos, no, te estás jugando la vida, hermano. Lo que tú estás haciendo para que la bandera que cosieron sea flameara con todo lo alto, era determinante, que te estás jugando la vida para poder que esa Lo que bandera... pasa es que ahí es donde vamos a reconocer lo que yo estaba hablando hace un rato, ver las intenciones de cada quien. Si bien es cierto, puede ser que los próceres tenían sus intereses económicos, yo no los voy a negar, porque todo el mundo tiene sus intereses, pero ellos tenían un amor intrínseco por la patria, por verla soberana, por verla independiente y por poder hacer una vida Claro que en sí, paz claro y que sí, justicia. Néstor, porque económicamente, si tú piensas solamente como económicamente, tú dices, bueno, voy a negociar con Colombia Sí. y saco plata y le digo a Colombia, bueno, Así como pasó con la mina, sí. Exacto. Sí, así mismo. negocio y evito, pero ellos fueron más allá de la negociación Claro que económica. sí. Fueron estaban cosiendo una bandera que compraban. Mira tú la astucia de los panameños y las panameñas de ese momento. Compra una yarda de tela donde no sé quién, compra la blanca, la azul acá, compra la blanca en no Exacto, sé no dónde deja huella, no y deja compra huella. la roja en no sé dónde para evitar que digan que están comprando yarda como para una bandera. Porque ¿para qué compras tanta yarda de esa tela? Vas a hacer un vestido rojo, si aquí los vestidos no. Entonces, la astucia y la inteligencia de esos próceres y de sus mujeres Vayan fueron, a vayan a comprar la vaina en otros lados porque no queremos que salga el ¿Qué bochiche. hay que tener para Doña María? Exactamente. Entonces, fíjate hasta dónde llegaba la astucia, porque ellos tenían un objetivo que no era el económico nada más, Claro que sino sí. era el de consolidar una nación Era y un que orgullo, teníamos la era un capacidad, orgullo, era teníamos un la orgullo. capacidad de ser autónomos Claro como que sí. panameños, ¿no? Licenciado, digo. Porque cada uno de ellos, de alguna forma, aquí analizando como los locos, cada uno de ellos con su dinero, con su estatus y con su todo, pudieran haberse mudado del país, si hubieran ido. Pero ellos prefirieron pelear por el lugar donde estaban, donde se asentaron, donde se desarrollaron, donde hicieron sus negocios, donde hicieron su vida y su familia para poder tener el país que hoy tenemos. Entonces, eso hay que reconocerlo. Hay que ver hacia el futuro, los muchachos como Cristian y todo lo demás, las intenciones de personas que quieren ostentar el poder de nosotros en este país. No es ostentar por ostentar, no es ostentar el poder por el poder para decir que yo tengo poder, sino ostentar el poder con el propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos que tener? Entonces, eso hay que vislumbrarlo. En estos días, ahora hablando como los locos, en estos días sale el señor del Suntrack ahí hablando unas locuras que la verdad es que yo nunca entendí qué fue lo que pasó. Yo espero que me apasione, pero es una situación que debemos... ¿Estás apasionado? Apasionado, papá, porque este es mi país. Y yo sí doy mi vida por él, así como la dio el señor director aquí cuando fue herido, que tenía que 19 esquirlas, 19 heridas. Y en Papá. combate, no viendo, en combate. Papá, 4 de noviembre. El 4 de noviembre ¿Por qué? serían los símbolos patrios. Previamente antes se celebraba por el Día de la Bandera, pero desde la administración, si no me equivoco, de Martinelli fue que se cambió a lo que sería la celebración de los símbolos patrios. Sería como para identificar la nacionalidad panameña
y lo que nos representa el país como los símbolos como nación. Tanto la bandera como el escudo como el himno, cada uno tiene su propia historia. Los próceres de la separación, por ejemplo, María José Amador y Manuel Encarnación, no Manuel Amador, Manuel Encarnación Amador Guerrero, fueron los primeros que crearon la bandera, ya que había una réplica de una idea de la bandera que... Manso nombre Encarnación. Encarnación. ¿Tú sabes quién se llamaba Encarnación? No. Encarnación Picota. Chon Picota, mi abuelo. Encarnación, y mi abuela se llamaba Teodora. Imagínate. Manso nombre de esa época, Sí, ¿eh? señor. Dale, continúa, disculpa la interrupción, mi querido licenciado, pero me acordó Se parte de la historia, me se acordó parte mi de la abuelito, historia. me acordó de mi abuelito de A tu abuelo la Encarnación. Chon Picota. A su abuelito de Encarnación, dale. Ok, había una réplica de la bandera que había sugerido una varila que eran con 2 soles y esa es rechazada por los próceres de la independencia, mientras que lo que sería el himno nacional fue ideado, se le conocía previamente como himno ismeño, pero cuando Jerónimo de la Hoz y Santo Jorge, este último era español, crearon y lo que sería para muchos el himno nacional, esa se adopta como el himno oficial de la República de Panamá. Si no me equivoco también, ese sería el principio de lo que sería la banda republicana de Panamá también. Mientras que el escudo nacional fue ideado por Nicanor Villalaz y pintado por Sebastián Villalaz. Mientras que hay otro autor que muy poco se menciona, que era un alemán que se llamaba Max Lehn. ¿Qué decía Max? Lehn? Ese escudo fue hecho posterior o antes. Posterior. Había uno antes que tenía el... Y el himno también, bueno, era anterior. El himno ya se había utilizado previo a la separación. 3 minutos, acabó la vaina, no joda. Previo a la separación de Panamá y Colombia. Bueno, como ya está acabando, ese era alguno de los datos. Ajá. Y por último, algo del mes de noviembre que muy poco se menciona aquí en Panamá, o muy pocas personas lo conocen. Después hablamos del 10 y el 28 Sí. en la próxima vuelta. Vamos nada más hasta el 3 y el 28, voy a mencionar algo del 28. Ok. En el siglo XX, lo que sería en el pleno auge del nacionalismo panameño y el rescate de la soberanía sobre la zona del Canal de Panamá, el 3 de noviembre de 1959, un grupo de líderes políticos, catedráticos, liderados por Aquilino Boy, el catedrático Ernesto J. Castillero Pimentel, que fue el creador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá en 1951. Opa. Mientras que Ricardo Durlín, Ernesto Castillero Reyes, papá del catedrático Ernesto Castillero Pimentel, junto a otros, parten hacia lo que sería la zona del canal para reivindicar la soberanía sobre la zona del canal. Mientras que ese fue el primer grupo que entró. Iba a entrar un segundo grupo que eran los estudiantes, pero estos fueron rechazados por los policías sonians y empezaron los disturbios frente a la 4 de julio por donde está el Palacio Legislativo. Ese fue el primer incidente del nacionalismo panameño previo al 9 de enero, mientras que la marcha del 28 de noviembre de 1959 fue la que participaron muchas personas que vinieron del interior y participó los que mencioné. Junto también se unió el expresidente Arnoldo Arias Madrid, estuvo Ricardo J. Alfaro, entre otros que se reunieron en la plaza del Parque Porras y partieron hacia la zona del canal, al frente de la 4 de julio donde está el antiguo edificio Morrison. Allí, por ahí por donde está el Instituto Nacional, bueno, la mayoría se pusieron frente a la cerca de la zona y empezaron a protestar por la jurisdicción y los derechos de los panameños sobre la zona del canal. Esas dos fechas marcaron lo que sería la identificación de la panameñidad o el sentimiento nacionalista panameño, y eso tiene que ver como un dato relacionado a la soberanía de Panamá en la zona del canal. Bueno, qué buena información, por eso es que queremos que este muchacho siempre venga, porque nos trae buenas informaciones y nos recuerda lo bonito de nuestra historia. El 10 de noviembre y 28 de noviembre lo haremos posteriormente
porque es otra con otro país y otra época, pero en noviembre igual, ¿no? Así que te agradecemos la participación, volvamos a sentirnos orgullosos todos los panameños y celebremos con orgullo estas fiestas nacionales, las fiestas patrias. Así que gracias a todos, porque un día seguro. Seguro que es un gran Nos día. vemos el próximo sábado. Hasta luego, chao, nos vemos. Hemos presentado Alza tu voz con Iván Bigote y sus Bien. Señor Jimmy.